Buenas tardes, profesora Stacy Vázquez Acosta. Me da un placer saludarla en esta tarde de hoy. Bueno, mi entrevistada es la licenciada en Formación y Licenciaturas. Un profesional de la educación. Okay. El conocimiento teórico y práctico se transforma para dar respuesta a diferentes contextos. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, mi primera pregunta sería para la profesora Daisy. No te estoy escuchando, Yanika. Por favor, repíteme la pregunta. ¿Cuál cree que es la finalidad de la educación como docente? Bueno, primero que todo, como lo dices, yo soy licenciada en formación, ya estoy cursando el último semestre y creo que es muy importante que nosotros como docentes empecemos a dar nuevas metodologías y nuevas estrategias de aprendizaje para que, pues, efectivamente el conocimiento llegue a un fin positivo y que dejemos un poco la antigua escuela donde simplemente era pues enseñar y hasta ahí se quedaba sin comprobación, sin evaluación y sin diagnóstico del procedimiento. Ok, sí, es verdad. Incluso ahora se está como en la nueva aplicación de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ya no es como que el profesor es el único que tiene los conocimientos. Exactamente. Ya debemos cambiar el chip donde el docente se para al frente de sus alumnos y solamente imparte conocimiento y la parte de interacción es olvidada totalmente. En este momento los dos son actores del proceso. El estudiante y el profesor tienen la misma actuación en pro de un nuevo aprendizaje. Sí, muy bien. Mi segunda pregunta sería, ¿considera que como docente es fácil el aplicar las características que debe poseer cada docente al momento de ejercer su profesión? Yo creo que la profesión hoy en día o la docencia debe ser con profesionalismo. Entonces debemos proyectar una profesión, debemos proyectar unos conocimientos efectivos y claro que es necesario aplicar todos estos conocimientos y todas estas estrategias a los alumnos para que tener pues el objetivo esperado. Muy bien. Bien. ¿Cree que los alumnos podrían llegar a ser autónomos en su educación sin la necesidad de la instrucción de un docente? ¿Por qué? En este momento las herramientas tecnológicas son una gran herramienta y un gran recurso que deben aprovechar los alumnos para ser autónomos en su aprendizaje. Sí es importante la guía de un maestro, pero no es indispensable para poder contribuir a un aprendizaje, porque si no está el maestro se deben buscar otra clase de recursos, pero lo importante es tener la intención de aprender y llevarlo a cabo por el medio que sea. Sí, la tecnología ha ofrecido bastantes alternativas de aprendizaje. ¿Qué concepto tiene de didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Discúlpame. ¿Qué concepto tiene de didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Las didácticas, los recursos, las estrategias es lo más
importante que un docente debe en el momento de impartir conocimiento, porque debe ser un trabajo de investigación acerca de los recursos que son más innovadores y que son más interesantes para el alumno, y que asimismo él pueda interesarse en el conocimiento por medio de una herramienta estratégica. ¿Considera haber implementado estrategias didácticas en su asignatura? Creo que sí. Creo que una de las estrategias que más me ha servido y que me he dado cuenta que ha sido como motivador es el tema de cambiar la evaluación, el mecanismo de evaluación. Por ejemplo, anteriormente se usaba, saquen sus hojas, vamos a hacer una evaluación. En este momento, y dado al tema de la pandemia y dado y aprovechando los recursos de la tecnología, se adaptan los mecanismos y los métodos de evaluación a unos juegos, a estrategias didácticas, para que el docente pueda saber cuáles son los conocimientos adquiridos por el alumno, y el alumno no lo vea como un proceso súper rígido, sino que por el contrario sea algo motivador, y pues me parece que es una excelente estrategia. Ok. ¿Qué elementos toman en cuenta al momento de elaborar una actividad didáctica en sus clases? Lo primero que tomo en cuenta es que sea algo equitativo, ¿sí? De pronto que no sea igualitario, sino que a través de la interacción podamos descubrir qué habilidades y qué falencias tienen los alumnos, y que en el momento de la evaluación o en el momento de la enseñanza sea esto de manera equitativa, pero sin dejar atrás una enseñanza particular, dándole prioridad a las falencias que puedan existir. Muy bien. A la hora de planear una clase, ¿se considera a sí mismo un docente flexible que realiza adecuaciones según las necesidades, intereses y condiciones del grupo? Sí, a eso me refería de pronto en la afirmación pasada, cuando dije que tenemos que investigar las particularidades y las habilidades de cada persona, tratando de ser flexible en el conocimiento, y que a unos no les quede más complicado que al otro, y al otro tampoco le quede más complicado que al otro. Debemos tratar de impartir clases de manera equitativa, sin dejar atrás las necesidades particulares de los alumnos. Sí, porque hay profesores que, bueno, depende del área, ¿no? Pero creo que en inglés es bastante necesario esa parte. Así ¿Qué es. principios didácticos, qué principios didácticos son importantes de integrar en la planeación de una clase? Definitivamente el uso de las TICs, de las tecnologías de la información. Creo que son recursos muy aprovechables, porque son los principales intereses de los alumnos en la actualidad. Bastante, o sea, y más con la pandemia se han incrementado Además que hacia es ese muy enfoque. diferente, así es muy diferente que tú le digas a alguien lo que ahorita estábamos hablando de saquen una hoja, vamos a hacer una evaluación, o sencillamente vamos a hacer unas preguntas y ustedes van a jugar y van a oprimir la pregunta que ustedes crean que es la correcta. Entonces ahí se ve aplicado ese principio. ¿Considera que la educación virtual es más favorable para el aprendizaje, puesto que el alumno tiene un rol activo en comparación con la educación presencial, en donde el alumno tiene un rol pasivo? No considero que la enseñanza presencial tenga que tener el alumno una participación pasiva. Creo que todo va en cuestión de la estrategia que el docente use para impartir sus clases. Y además, definitivamente creo que es mejor una clase presencial, usando evidentemente algunos recursos tecnológicos. Y prefiero definitivamente la educación presencial a la educación virtual. Pues ambas tienen como sus ventajas y desventajas, ¿no? Pero sí es
bastante cómodo. ¿Cree usted que Sí, los sentimientos o emociones están ligadas en el proceso de aprendizaje? sí, sí creo que están ligados en el sentido de que cuando uno siente amor, entusiasmo por aprender, la enseñanza va a ser más flexible a cuando tú estás aburrido o vienes con algún problema desde tu casa, estás bloqueado, como se dice, y no estás concentrado, sino que estás con tu mente esparcida. Entonces creo que los sentimientos sí influyen bastante en el aprendizaje. Sí, más que todo como en la época del colegio, donde uno tiene como tantas responsabilidades, y es Sí, difícil como igualar a todas, pues, bastante así estrés. es. Sí, 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 ¿Considera así es. que usted debe caracterizar el proceso de un docente calificado? Caracterizar, ¿te refieres a poner de pronto alguna clase de puntaje o alguna clase de opinión? Más diría como un prototipo de docente que se refiere a alguien, no sé, bastante preparado. O sea, como entrar en el molde de ese tipo de docente. Yo creo que los docentes necesitan ser, me refiero no solamente nuevos recursos para llegar al alumno, nuevos recursos en cuanto a por ejemplo, en cuanto a la tecnología, que se encargue de investigar las motivaciones, cómo llegarle a un alumno para que el alumno definitivamente sienta interés por su clase. Se sienta más identificado en cierta manera, ¿sí? Muy bien. De cierta manera. A través de su experiencia como docente o como docente en formación, ¿considera haber tenido una formación académica acorde a su realidad? ¿Podría proporcionarme un ejemplo? Mm, por favor, explícame mejor la pregunta. A través de tu experiencia como docente en formación, Uh-huh. ¿consideras haber tenido una formación académica, o sea, tus estudios en tu cargo de la carrera, acorde a tu realidad, a lo que estás viviendo ahora? Yo creo que siempre, por ejemplo, en el área de inglés, siempre, nunca va a sobrar la práctica. La práctica porque en el área de inglés, por ejemplo, no basta solamente con adquirir el conocimiento teórico, sino que es necesario practicar día a día y más si se presentan los recursos o las oportunidades de poder interactuar con personas nativas. Entonces creo que de pronto sí hace falta tener como ese plus, tener más práctica. Entonces, ¿consideras que te necesitas en la carrera de licenciaturas en inglés tener más práctica que en la parte teórica? La parte teórica es muy importante, la gramática, los tiempos, pero sí es necesario poder entrar en un contexto natural el idioma. Bueno, sí, en cierta manera es. Uh-huh. ¿Cómo debe influenciar la especialidad del docente en el proceso de planificación de sus clases? ¿No te escuché? ¿Cómo debe influenciar la especialidad del docente, en este caso inglés, el proceso de planificación de sus clases? El currículo, la planeación de cada uno de los temas, de cada una de las actividades que deben desarrollarse, debe estar siempre planificada de acuerdo al nivel
en que está cada alumno. Es indispensable que cada alumno se sienta identificado con el tema que se está manejando, además que tenga los conceptos claros anteriores. Entonces debe traer un proceso y yo como docente adaptarme a ese proceso que está manejando para poder hacer una creación de planes de trabajo acorde con sus conocimientos. Como una evaluación general, ¿no? Como una evaluación, un diagnóstico de cada aprendizaje. ¿Qué enfoques debe tener el material didáctico de un docente? Diversidad de enfoques. Enfoques para que refuercen habilidades, pero la más importante es los enfoques de diversidad. Nosotros tenemos que aceptar que tenemos una cultura diversa y que tenemos que crear herramientas que se adapten a cada uno de los diferentes enfoques que necesitan los estudiantes. ¿Qué aspectos considera importantes incluir dentro del material didáctico para la implementación de una actividad pedagógica? De pronto material que tenga que ver con la tecnología, material que tenga que ver con que lo lleve a uno a pensar mucho, a analizar, material que conlleve a crear como una forma analítica en las respuestas, a que analicen y que no solamente dije color rojo y lo escogí, pero porque, o sea, como que se ubiquen en tiempo y en espacio y puedan analizar e indagar acerca de ese material y eso conlleve siempre a algo positivo. O sea, que el estudiante pueda discernir lo que está aprendiendo, de cierta manera. Que puedan, sí, analizar, investigar, buscar, indagar. Bueno, profesora Daisy, bueno, en estos transcurrieron 15 preguntas en las que su merced respondió adecuadamente a sus conocimientos y experiencias. Le quisiera agradecer por su participación y su buena presencia en el día de hoy. No, Yanica, por querer compartir estos espacios de socialización y además tú estás en tu carrera también de licenciatura, creo, entonces animarte a que recorras este proceso hermoso, el proceso que ya yo recorrí y que estoy ya en finalizando y que es un proceso lleno de conocimientos, lleno de retos y lleno de solamente aspectos positivos. Bueno, muchas gracias, profesora Daisy, y que tenga una buena tarde. Igual.